Gusto verlos nuevamente. Gracias por estar en el grupo. Uno, dos, dos. Listo. Listo. A ver, García, Agurto Brian Jefferson, Marcela, Stephanie, John Salinas, Víctor Manuel, Luis Villalobos, Villegas, Siguas. Vamos a estar. Ahora, señorita, estaba en la otra clase, en el otro grupo, ojalá que ingrese. Villegas. Ya, ok. A ver, se encuentra Rondán, Veintemilla, López Castro, Salinas, Soriano. Se encuentra Agurto, Bazán, Alguay, Villegas, Chero, Guillermo. Son los dos grupos que falta exponer el día de hoy. ¿Correcto? ¿Está bien? Buenas tardes. ¿Quién comienza? ¿Cuál de ustedes dos comienza? Veo ahí, creo que faltan algunos, ¿no? Víctor Manuel López Castro, ¿está todo su equipo completo? Estoy en ello. Un momento, por favor. Creo que falta una señorita ahí. Creo que falta la señorita Veintemilla. Sí, estamos a la espera. Ups. ¿Qué pasó? Bien, ya somos completos. ¿Ya está completo? Daira. Sí, sí. Gracias, Daira. Miren el otro grupo. Ok, por favor, se instalan. Me voy a traer agüita, ya vengo, por favor. Ok, voy a traer un poquito de agua, ya vengo, ¿ya?
A ver. Ok, señores, buenas tardes. ¿Listos? Comenzamos. Adelante. Está el equipo completo. Ajá, 29 de diciembre de 2022. Este grupo ha hecho magnífica carátula. Muy bien, vamos. Adelante. Bien, profesora. Bueno, muy buenas tardes ante todo. Buenas tardes a usted, buenas tardes a mis compañeros, ingeniera Mondragón. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que es un fenómeno que ha estado recobrando mayor valor a través de estos últimos, pues, siglos, últimos años. Siguiente, por favor. Primero veamos qué es exactamente la globalización. Es un tema bastante interesante que vamos a ir abarcando desde su definición. Bien, podemos definir a la globalización como un proceso económico, político, tecnológico, cultural y social que consiste en la interdependencia de los países del mundo a través de la creciente comunicación y unión de sus mercados. La globalización se puede, digamos, manifestar de muchas maneras, como lo podemos ver con el comercio internacional, la inversión extranjera, el aumento del turismo, la movilidad laboral y entre otras. Y esta definición nos da una muy buena primera vista acerca de que no tan solo se trata de el aumento de comunicación, sino también el traslado de información, de nuevos avances tecnológicos, culturales y que se van enriqueciendo entre todos los países del globo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una definición mucho más, digamos, específica del Fondo Monetario Internacional y se define la globalización como el proceso de acelerada integración mundial de la economía a través de la producción, el comercio, los flujos financieros, la difusión tecnológica, las redes de información y las corrientes culturales. Como podemos ver, es algo que abarca no tan solo un aspecto. Aquí podemos ver en esta imagen el aspecto de las marcas, cuáles son las franquicias que van dominando el mundo y en qué partes del mundo va dominando. Y podemos ver que, por ejemplo, en el Perú, muchas de las marcas que son las top en el mercado, lamentablemente no son de nuestra nación. Igualmente, en distintos países, que podemos ver cuán fuerte es la influencia que tenemos de ciertas marcas extranjeras, pues, bien sea Kentucky, KFC, bueno, McDonald's, etcétera. Por ejemplo, los carros no son nacionales, toda la tecnología, todo esto que ha estado viniendo es algo importado. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que la globalización impacta en el Perú? Aquí podemos ver en unas imágenes los efectos de la globalización en la cultura y la actualidad. Por ejemplo, nosotros como Perú, imperio incaico, hemos tenido una gran tradición de las culturas. Por ejemplo, la cultura incaica. Cuando llegaron los españoles recién se trajo lo que es la Navidad y toda esta cristiandad. Y podemos ver que al un inicio hubo un choque muy fuerte entre esos dos mundos. A pesar de que hubo un rechazo, ciertamente es factible ver que la globalización no es un proceso que se pueda detener, que se ha dado desde hace muchos años y que genera nuevas cosas. Por ejemplo, aquí podemos ver un pequeño decoro de la unión de la Navidad y digamos, la cultura de la sierra. Aquí podemos ver la unión de Halloween con el Día de la Canción Criolla, vemos ahí unas fusiones, y aquí a la izquierda podemos ver cómo es que el movimiento feminista ha estado también impactando a lo que es al mundo indígena. Siguiente, por favor. Vamos a tocar de manera general cuáles son las características y cuál es el papel del Perú en todo este contexto de la globalización, ya que es muy importante. Vamos a ver de manera muy pequeña cuál es el papel del Perú en esto de la globalización. El Perú es, sabemos, una economía que es de producción primaria. Aquí podemos ver que a quienes exportamos nuestros productos es mayormente, bueno, viendo un gran porcentaje a China. Y esto hace referencia a tal la minería, también los servicios turísticos tienen una gran importancia y la pesca, que tiene que ver con la marca de Perú. Nosotros somos más que nada exportadores en ese ámbito. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar esta mirada así, digamos, este gran vistazo, podemos ver cuáles son las nuevas características de la economía globalizada según la SUNAT. Ahora hay un nuevo proceso de importación digital. Ahora todo se ha hecho más
a través de la vía web y más adelantado, la movida de datos es aún mucho más grande. Esto con la pandemia se ha visto incluso más impulsado y vemos que a nuestro país pueden llegar, gracias a la globalización, distintas tecnologías nuevas que nos pueden ayudar en tanto a la medicina, a la educación, pero también así como sus aspectos positivos, que vamos a ver más adelante en esta exposición, también tiene sus aspectos negativos que genera el consumismo muchas veces. Y bueno, sin más que decir y con este preámbulo, les paso a mis compañeros para que nos puedan dar un resumen más detallado. Gracias. Siguiente. Ok. ¿A quién le toca, Stephanie? Le toca a John. No sé si se encuentra o su John, conexión. Eso no me toca a mí me toca la globalización social. Por eso ahí está. Ya bueno, continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la globalización social y los movimientos sociales. Siguiente diapositiva. Bueno, el término globalización se utiliza para describir una variedad de cambios económicos, culturales, sociales y políticos que han dado forma al mundo en los últimos 50 años. Esto quiere decir que gracias a la globalización, durante estos últimos 50 años, el mundo se conecta, ¿no? Justamente por ya sea las redes sociales o los tratados de libre comercio. ¿Siguiente diapositiva? Sí. Bueno, ¿qué es la globalización social? Bueno, esta es una pregunta que la voy a responder diciendo que es un fenómeno que se fue extendiendo y profundizando a partir de la segunda mitad del siglo XX y adquiere cada vez mayor fuerza. O sea que a medida que pasan los años, la globalización se hace cada vez más grande. Y un ejemplo de globalización social son las redes sociales, ¿no? Como ya conocemos, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, ¿no? Y los tratados de libre comercio y las compras por Internet. Por ejemplo, las compras por Amazon y AliExpress, que son las más conocidas. Siguiente diapositiva. Bueno, características de la globalización social. Bueno, la globalización social, entre las características que destacan, están la integración social, económica y política. Esto quiere decir que muchos países, ¿no?, en el ámbito económico y social, realizan tratados, ¿no?, ya sea de libre comercio o como alianzas específicas, ¿no? Por ejemplo, el APEC, que es una alianza entre países que están en el Océano Pacífico, por así decirlo. También una característica de la globalización es la unión del mercado mundial, relaciones comerciales y financieras. Por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, quienes le prestan dinero a los países, ¿no?, para que ya sea realicen algún proyecto en su país o en su región. Otra característica es el fortalecimiento de las relaciones internacionales, ¿no? O sea, se busca bueno, el Perú es un país dependiente de la economía extranjera, ¿no? O sea, no es un país que puede autosustentarse, por lo que necesitamos las importaciones, ¿no?, de los otros países para poder subsistir económicamente. Y por último, el aumento de la producción y del consumo de bienes y servicios, ¿no? Bueno, esto quiere decir aumentar la productividad de las empresas y así aumentar más el consumo de los bienes y servicios. Siguiente diapositiva. Bueno, acá incluye un gráfico estadístico que dicen que los países que más ganan con la globalización, ¿no? Las ganancias anuales por persona derivadas de globalización, desde 1990 hasta 2016. Bueno, acá vemos, ¿no?, los países que
o sea, que más se benefician, ¿no? Con todo esto, todo este tema de la globalización. Y el más beneficiado es Suiza, ¿no? Bueno, por persona sí se está ganando 1.805 euros, ¿no? Que es una cantidad considerable, ¿no? Si es por persona. Y bueno, el segundo sería Eslovenia, Finlandia y así, ¿no? Y también podemos ver Argentina, ¿no? Que está en el puesto 41. Bueno, sí, siguiente diapositiva. Bueno, ya que estoy hablando de la globalización social, también quiero hablarles acerca de las redes sociales, ¿no? ¿Quiénes nosotros no conocemos qué son las redes sociales, ¿no? Inclusive muchos se convierten, por así decirlo, ¿no? En una herramienta de trabajo, como también, o sea, para aplicaciones, ¿no? Que nos sirven más que todo para comunicarnos con, ya sea nuestros familiares, amigos, ¿no? Y también para buscar empleo, ¿no? Eh, bueno, las redes sociales son estructuras formadas en Internet, ¿no? Por personas o organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. Y bueno, ¿no? Acá vemos, ¿no? Ciertas redes sociales que más utilizamos en la vida diaria. Bueno, siguiente diapositiva. Ujú. Bueno, los movimientos sociales. Un movimiento social es un grupo no formal de individuos, organizaciones que tiene como finalidad el cambio social. Comúnmente los movimientos sociales se dan en protesta de alguna ley o algún régimen que, o sea, que no les favorece, ¿no? A cierta población en concreto. Y bueno, lo que se busca es contrarrestar estas medidas, ¿no? Siguiente diapositiva. Tipos de movimientos sociales. Bueno, los movimientos sociales que más conocemos, por ejemplo, son el movimiento feminista, ¿no? El movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista, el movimiento, el surgimiento también del movimiento LGTB, ¿no? Que, o sea, respalda los derechos de las personas homosexuales, ¿no? Por ejemplo. Ya, siguiente diapositiva. Y bien, ¿no? Acá vemos una imagen justamente, ¿no? Que nos muestra los ejemplos de los movimientos sociales, ¿no? Por ejemplo, hay movimientos sociales que exigen derechos, ¿no? Derechos civiles o pacifistas, ¿no? Pero también movimientos sociales estudiantiles, ¿no? Que buscan o sea, que haya leyes que favorezcan a los estudiantes, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, cambiar la ley universitaria, ¿no? Bueno, y también está el movimiento feminista, el movimiento LGTB, como lo mencioné, y bueno, movimiento ecologista, entonces. Siguiente diapositiva. Bueno, eso sería todo. Le doy el pase a mi compañero. Bueno, ingeniera, buenas tardes. Continuando con la exposición, hoy yo les voy a presentar acerca de la globalización cultural, la tecnología como aliada. ¿Cómo es que la tecnología ha ido, no? O ha sido una importante clave para que el mundo entre en una globalización casi al 95% según estadísticas que hemos podido encontrar en una fuente. Entonces, para comenzar, ¿no? Conceptualizamos qué exactamente nos trae la globalización cultural. Esto nos trae el intercambio de conjuntos de modos de vida y las costumbres, conocimientos, grados de desarrollo artístico, ya sea científico, industrial, de una época o grupo social, ¿no? Y en este caso, todo esto se fomenta a través de los países. ¿Y cómo es que aparece o cómo es que se hace tan conocido este término? Pues a principios de la década de los 90 el Internet, ¿no? Ya con su aparición, hace que se converjan o se creen nuevas aplicaciones que puedan prácticamente interconectar a personas de diferente lado del globo terráqueo. Entonces, eso trajo que eh, primero, trajo muchos beneficios para la globalización o para la interrelación entre países, ya sea tratados libres de comercio, etcétera. Y otro aspecto también a detallar es la importancia cultural, y es que hemos aprendido bastante cómo funciona la cultura de otros países gracias a este término. Y ya que Rifkin, Jeremy Rifkin era un economista, también activista político estadounidense, el cual decía esto, ¿no? Todo país concentra una buena parte de su política en el primer sector, que es el mercado, y eso es vital para cualquier país. Sin el mercado prácticamente no existe economía. Y en el segundo, el gobierno. Y a menudo se descuida el tercer sector, que es la cultura.
Y justamente aquí es donde ataca, ¿no?, el impacto o la globalización cultural, ya que no se debe despreciar el papel que desempeña la cultura, ya que esto también posibilita el comercio actualmente, y eso lo sabemos muy bien, ¿no? Fiestas patrias, Navidad, y es donde el comercio se mueve a gran escala. Continuamos. Otro de los aspectos que ha traído la globalización cultural es que podemos extender los derechos humanos, y ya que como nuestro mismo curso lo menciona, ¿no? Derechos humanos. Cuando nosotros vemos el tema de derechos humanos, antes del principio de los 90 todavía era muy poco conocido cómo era, por ejemplo, el sistema de vida de los de Corea del Sur o de Corea del Norte, ¿verdad? Que se basa en una dictadura, o cómo era en estados donde prácticamente no existe democracia. Y gracias a la globalización hemos ido conociendo un poco de esto, ¿no? Hemos ido conociendo cómo es el espacio vital de otro tipo de personas. Y justamente ahí también podemos ver la repercusión de los temas culturales a través de medios o series. Continuamos. Por ejemplo, en Corea del Norte, cabe destacar, hoy día es una realidad que en Corea del Norte los derechos humanos prácticamente son restringidos. ¿Y eso a qué se debe? Ya que la familia Kim, que es quien actualmente gobierna Corea, prácticamente a la par, para ellos, si algo no va acorde a su dictadura o acorde a su estado, simplemente lo derrogan o prácticamente pasan por encima de los derechos humanos, ¿no? Y que incluso la Human Rights Watch, que es una agencia que se encarga de ver en qué partes del mundo se vulneran los derechos, eh, nos da a conocer, ¿no? Y justamente por qué no se puede cambiar esta problemática, ya que Corea del Norte es un país que tiene harto poderío militar, ¿no? Que incluso podría desencadenar una guerra entre naciones, ya que también posee misiles balísticos intercontinentales, y es por eso que los asuntos más se van por el lado diplomático, pero sin embargo no se hace nada respecto a los derechos humanos. Siguiente diapositiva. ¿Qué pasa en el Perú? El acceso a Internet para la pandemia, o antes de la pandemia, ha ido cambiando notoriamente. Para el 2021, el 55% de hogares accedieron a Internet, y solamente el 47,7% en el lado urbano, y en el rural el 11,4%. Gracias a la pandemia y a la necesidad de la virtualidad, se fue acrecentando un 59% y un 20,7%, ¿no? Ha incrementado el nivel de conectividad de los peruanos prácticamente para que estén globalizados, ¿no?, con el mundo. Y justamente aquí nace un aliado estratégico que es la ciberseguridad, y que incluso se ha instalado una nueva carrera en nuestra universidad, ¿verdad?, que tiene que ver con este tema. Es que cada vez la digitalización, la industria 4.0 exige que todas las personas estemos conectados a un entorno digital, y eso nos permite interactuar de una manera más eficaz. Continuamos. De igual manera, con la telefonía móvil, ¿no? El 94,5% de los peruanos actualmente cuenta con un teléfono móvil. En el espacio urbano, el 97,1%, y en el espacio rural, el 86,2%. Y justamente esto nos ayuda, ya que incluso el Estado acaba de crear una plataforma para principios de la pandemia, ¿no? Para eso de los bonos, para estar informando constantemente del caso de los contagiados. Creó una plataforma, y eso ayuda bastante porque esto es una forma de acercarse digitalmente a las personas, y es una forma de cómo la tecnología puede facilitar a que el gobierno pueda llegar a cada persona y pueda ser más parcial, ¿no? Y por ello que ahí podemos ver la plataforma del gobierno, y que tiene materias de transformación digital y en ciudadanía digital, economía digital, gobierno digital, talento digital, networking digital también podemos destacar. Siguiente diapositiva. Y justamente es una forma de cómo se va diversificando, ¿no?, o se va digitalizando el sector o diferentes sectores sociales de nuestro país. El uso de Internet en el país, generalmente un 72% está relacionado a la búsqueda de información, mientras que un 68% el uso de las redes sociales. También está el escuchar música o radio, que ven un 67%, pero generalmente las actividades a distancia más realizadas son las clases online, ¿no?, que aborda el 53% de toda la estadística. Siguiente. Bueno, los indicadores de crecimiento digital. Viendo desde una perspectiva ya mundial, aún todavía el crecimiento digital de nuestro país es muy reducido, ya que solamente contamos con
2,4 millones ha sido una variación porcentual entre enero del 2021 y enero del 2020 que se han adherido nuevos usuarios de Internet, mientras que en España ya el 95,7% de personas están interconectadas a Internet, ¿verdad? Pero y si nosotros lo comparamos con a nivel mundial todavía, estamos muy pocos, ya que 5.000 millones de personas actualmente se encuentran conectadas a Internet, mientras que en el Perú solamente esa cifra abarca un 13,4% de la población. Siguiente. Y bueno, aquí termina la parte de la globalización cultural y damos pase a la influencia de la globalización en un aspecto, en un lado muy importante de nuestro país, que es la minería. Ese tema le toca a mi compañera. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar ahora de la globalización, o sea, qué impacto tiene la globalización en la minería y más. Primero, pues lo voy a generalizar y después vamos a hablar sobre la minería peruana, ¿está bien? Bien. Ahora, la globalización no es un fenómeno reciente en el caso de la minería, como ya se sabe. El mercado mundial presenta características muy particulares que van a facilitar el desarrollo de estrategias globales dentro de las que se pueden mencionar como la vigencia de las instituciones y prácticas de contratación comercial, que son aceptadas internacionalmente. Bien, esto está más enfocado a la economía, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, por ejemplo, no solo aquí en Perú, en diferentes países siempre necesitan, ¿no? De otras empresas, de otros países que vengan para que puedan apoyar, ¿no? En la minería. En este caso, el Perú tiene diferentes empresas mineras de diferentes países, como las Cerro de Pasco Corporation, si no me equivoco. Y no solo ella, ¿no? Sino muchas más. Y aparte, necesitan tecnología de otros países, necesitan yo qué sé, equipos de diferentes países para que puedan extraer todo ello, ¿no? Ahora, los productores son tomadores de precios internacionales, por lo que su eficiencia se define en función de su capacidad para manejar costos y no precios. Ojo, lo que se caracteriza en las estrategias globales de estas grandes empresas mineras en la selección va a ser a nivel mundial de, ¿cómo decirlo? De opciones de abastecimiento y procesamiento para optimizar las márgenes entre los precios internacionales y los costos de producción. Ahora, la movilidad y la flexibilidad para cambiar las posiciones de abastecimiento se va a caracterizar por más que nada por sus operaciones, ¿no? Ya que, a diferencia de la mayoría de las empresas públicas que se crean para exportar, no sabemos, ¿no? Que siempre exportan recursos nacionales, pero a veces hay incidencia en ello, y es por eso que también ahí es donde interviene la globalización, ¿no? Bien, ahora, hablando de las diferencias de costos entre los países que destacan, los recursos mineros constituyen la base de la competitividad minera por cuanto a la concentración de actividades en los países de mejores recursos, ¿no? Tenemos como Estados Unidos, China, y también tenemos de más bajo costos de aprovechamiento y de más elevadas destrezas tecnológicas que incrementan la productividad y por ende la competitividad de los operadores mineros. Ahora, atrás por favor, todavía no empecé con los cuadros. Aquí tenemos datos estadísticos del 2019, del PBI y el PBI minero. Y pues, ¿por qué es importante esto? Porque el PBI, bueno, la actividad minera representa el 10% de nuestro PBI nacional y explica más o menos el 16% de la inversión privada. Además de la capacidad de crear empleo en la minería, la inversión se dinamiza de forma descentralizada, impactando en varias regiones, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen las empresas de otros países, yo que sé, al Perú, ponle una empresa X, quiere, no sé, poner ahí o quiere empezar a minar, no sé, han descubierto un yacimiento de oro, yo qué sé, ahí es donde se generan, ¿no? Los puestos de trabajo, no solo como ingenieros mineros, sino que aparte necesitan, ¿no? Pueden alquilar cuartos, no sé, en sus, ¿cómo se llama? En sus campamentos, no sé, se va a necesitar gente, ¿no es cierto? Ya, es por ello que ahí es donde influye la globalización. Siguiente, por favor.
Bien, aquí tenemos otro cuadro donde podemos ver, ¿no? las cotizaciones de los principales metales. Esto se realizó en el mayo de 2019. ¿Y por qué estoy poniendo el 2019 no de la actualidad? Porque en el 2019, bueno, hasta ahora ya se ha estudiado, ¿no? Hasta el 2019 y estos datos son casi precisos. Es por ello, aquí tenemos, ¿no? Que el cobre el menos 10,4, el plomo menos 22,5, el zinc menos 8,9, la plata y el oro. Siguiente, por favor. Aquí también tenemos la inversión minera, la que hasta el 2019, ¿no? Vemos que en el 2013 fue se puede decir nuestro top, ¿no? Porque llegamos al más 18%. Y luego fuimos descendiendo y ahora, si no me equivoco, estamos como en el 2018 aprox. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también tenemos variación porcentual acumulada de la inversión minera. Nos damos cuenta, ¿no? Que en la preparación y desarrollo estamos en un 80,7% y esto también tiene que influencia en la globalización, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, aquí también tenemos exportaciones mineras del Perú hasta el 2019, pero hay un punto también que trata la globalización, que es las reformas mineras. Bien, las reformas mineras se encuadran dentro del proceso de liberalización de las economías, siendo coordinantes con el procedimiento del modelo económico de vigencia y proyecciones mundiales que apunta a profundizar la interconexión de los mercados, ¿no? Y esto va a hacer que acelere el proceso de globalización. Ahora, dicho fenómeno va a inducir la armonización de las políticas económicas, condicionando la distribución de los beneficios a la capacidad de generar ventajas competitivas cada vez más dinámicas, ¿no? Y sustentables en el largo plazo. Ahora, también, la globalización va a suponer un estado de relación entre las economías en el que tienden a reducirse la intervención pública y a predominar las estrategias de las empresas. Es por ello que se va a ir facilitando por la acelerada incorporación y difusión del progreso técnico que va a implicar, ¿no? Una vez que la compleja interconexión de ventaja competitiva mediante diversas formas de contratación y asociación, como ya lo mencioné antes. Siguiente, por favor. Bien, aquí también tenemos datos estadísticos de la participación minera en el impuesto de la renta, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí está. Aquí tenemos el cash cost de la producción de cobre del 2019 y podemos ver que el Perú está debajo del promedio mundial, ¿no? Y vemos que nuestro archienemigo, se puede decir, ¿no? Chile, que le tenemos tipo ahí alejadito. En el 2019 está por encima del promedio mundial, ¿no? ¿Y eso es por qué? Pues Chile tiene una avanzada tecnología en la minería, aparte de que ellos también están invirtiendo. Si no me equivoco, a la siguiente también tenemos un gráfico de inversión. A ver, por favor. Ahí está. Bien, aquí también tenemos un gráfico donde Perú, por ejemplo, está invirtiendo 221 millones en 10 proyectos, ¿no? Y varios de esos proyectos, si no me equivoco, es Tía María, hay otro proyecto también ay, no me acuerdo, se me fue el nombre, pero sí, hay varios proyectos de Perú, pero no son los únicos, mira. Ahí está Brasil también con el 12,8, luego sigue Estados Unidos, Suiza, Australia, y así, ¿no? Ahí ya, por curiosidad. De hecho, Canadá tiene 28,2. Y eso que Canadá no es un país tan poblado, ¿eh? Porque no sé si sabían que en Canadá creo que a veces te pagan por estar ahí. Siguiente, por favor. Dale, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera Stephanie. Ya, bueno, gracias, Víctor. Sí, hay varias empresas que aportan capital al Perú. En este caso también hay empresas chinas que son la mayoría las que invierten. Serían en Las Bambas, en Chinalco, Shuang, Sijin. Y esto porque beneficia a la población peruana y porque se relaciona con la globalización. Varias de estas empresas buscan lo que es la materia prima. Como somos un país mayormente exportador, extractor, al venir este capital acá, es lo que beneficia a la población con trabajo. También al lugar con cierta infraestructura.
y también hace que aumente el capital y la economía peruana se agilice. Ahora, vamos a ver lo que es las ventajas y desventajas. No todo es color de rosas. Primero vamos a ver las ventajas, que sería un mayor intercambio cultural. Esto, de hecho, por las mismas redes sociales, por la mayor comunicación que hay entre los diversos países, ahora es mucho más fácil debido a la tecnología. Y esto aporta muchas veces debido a que se enriquecen y aumenta el conocimiento. Incentivo de la actividad turística, lo que agiliza la economía de diversos países. Las relaciones humanas se han fortalecido, esto debido a la comunicación. Mayor accesibilidad para intercambiar y acceder a información. No solo es para tener una mayor vida social, también genera red de contactos, hay un mayor aumento de trabajos en línea y también el conocimiento de diversos empleos o nuevas actividades. Las desventajas que existen son que se ve afectada la identidad nacional. Muchas veces ciertas personas prefieren digamos, la visión o otras culturas del exterior y dejan un poco de lado lo nacional. Se pierden las lenguas minoritarias, esto debido a que para comunicarnos con diversas personas y más que todo el extranjero, actualmente el idioma que se utiliza es el inglés. Y en el Perú más hablamos español, digamos, muchas veces se deja de lado el quechua o las personas prefieren hablar español. ¿Por qué? Porque los ayuda no tanto en el trabajo, sino también en la vida social, en la vida cotidiana para integrarse a la sociedad. Limitación de recursos educativos, tecnológicos y económicos. Sí, esto debido a que las culturas son diferentes, no siempre se utilizan los mismos términos y no siempre se tiene el mismo conocimiento. Y confrontaciones entre grupos sociales. Sí, muchas veces han habido movimientos y han habido diferencias, diversas peleas y muchas veces también se realizan marchas por esto o a veces también en línea se realizan discusiones, se dividen en diversos bandos, lo que genera también conflictos. Y consecuencias generales. Sería que se ha generado una cultura homogénea. Digamos, un gran ejemplo es el idioma inglés, que muchas personas lo utilizan. Ahora es el segundo idioma, digamos, que muchos prefieren. Valores culturales, sociales y políticos en defensa de los derechos humanos. Sí, ya muchos países están a favor de los derechos humanos. Faltan algunos, sí, pero muchos los apoyan. Ha regularizado y estandarizado las expresiones culturales. Sí, digamos, muchas expresiones o ciertas tradiciones o algunas costumbres, como también se pueden ver acá, tradiciones culturales han sido desplazadas. Esto sí, de hecho que, como mencioné al principio, algunos prefieren ciertas culturas extranjeras o las consideran mejores y dejan de lado lo nacional o lo autóctono. Bueno, le doy pase a mi compañera Daira. Bien, muchas gracias, Stephanie. Y gracias a mis compañeros por darnos una mejor visión acerca de todo esto. Como comentario final, después de analizar esto de manera integral, bueno, la globalización y cómo es que afecta al Perú específicamente, es que a pesar de sus efectos positivos, como por ejemplo el mayor crecimiento económico, la creación de una nueva cultura general y la difusión de tecnologías e información, también ha generado, por otro lado, como dijo mi compañera, esas desventajas que, por ejemplo, vienen la pérdida de material cultural bastante significativo en nuestro país, pero también hace hincapié al, digamos, efecto que tiene sobre el medio ambiente. Viendo todo esto, es que mencionamos que es necesario tomar en cuenta las consecuencias de nuestras acciones y trabajar juntos para, a nivel global, regular la contaminación, que es secundaria a la globalización, e impulsar de manera nacional en el Perú
mantener nuestra cultura y capacitar a la población y específicamente a los jóvenes para que desarrollen sus habilidades en el contexto globalizado. Quizás a un futuro podamos no tan solo importar materias primas, sino poder dar servicios o, digamos, insumos del tercer sector, que es algo más importante y que está en tendencia. Y dejar de ser relegados en tanta cosa teniendo tanta riqueza y pues no nos faltan materiales, nos falta capacitación. Muchas gracias, ese es el comentario. Gracias por Capacitación, su falta tiempo. entenderlo. Falta entenderlo. Ya. Buena presentación, ágil, rápida, porque la verdad es que necesitamos más tiempo. Esta presentación ha valido la pena escucharla porque ha puesto otro concepto que el Fondo Monetario Internacional también tiene sobre la globalización, un concepto que antes no lo habíamos visto. Ha valido la pena escucharla porque ha visto desde dentro, desde el Perú, cuántas cosas que nos llegan y que no las, ¿cómo se dice? No las explicamos mucho. Tal vez, por ejemplo, el empoderamiento de las mujeres desde los Andes, ¿no? Como también les llega la onda del empoderamiento, porque al final todos somos iguales, pues al final todos estamos en lo mismo, ¿no? Y ese llamado, señores, miremos el mundo 360 grados, toda tarea que hagamos, que emprendamos, miremos 360 grados, cómo es aquí, cómo es allá, cómo se soluciona en el mundo entero, ¿no? Tener esa visión. Y cuando hagan sus proyectos de estudio, de investigación, revisen mucho la bibliografía, en otra parte cómo se está haciendo, y traigan experiencias, ¿no? Hay mucho por trabajar, mucho por hacer, buenas vacaciones van a tener, porque ya ustedes están cada vez creciendo más en la profesión. Gracias por el avance que han hecho. Ustedes también tienen su 17 y realmente estoy muy complacida con el trabajo que han hecho, cosa que no me ha ocurrido con mi grupo de economía general. Estos chicos creyeron que ayer deberían de haber hecho presentación, no la hicieron. Ay, no, profesora, vamos a revisar. Y hoy día no alcanzó el tiempo, no alcanzó. Ok, ustedes sí, ya me falta el último grupo. 17 de nota tienen ustedes, por favor, vayamos al siguiente grupo. Ya al final, en este momento son los señores Gurto Quispe, Bazán Alasi, Alguay Correa, Villegas Figuas, Chero Albino, Guillermo. Ok. Adelante. ¿Se instalaron? Wow. Buenas tardes, profesora. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Ya. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Agurto, Bazán, Aguay, Villegas, Chero y yo, Guillermo Espinosa. Vamos a hablarles sobre la globalización, esta vez centrándonos en el impacto sociocultural. Primeramente, voy a hablarles sobre un pequeño concepto así de manera rápida para saber qué es la globalización. Y es que la globalización se entiende como el proceso que ha acercado y conectado los mercados, las sociedades y las culturas de todo el planeta. Esto debido a la mayor interacción entre los países. Ejemplo de ello tenemos las redes sociales como son Facebook, Telegram, WhatsApp, etc. Los tratados de libre comercio entre los países, los campeonatos mundiales de fútbol mirados alrededor de todo el mundo. Estos son ejemplos de globalización. También entre unas noticias que son de depresión, el Congreso finalmente aprobó un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Esto sucedió ya hace algunos años, el cual es un ejemplo también de globalización en el Perú. Y aparte quería añadir sobre un ejemplo de la desglobalización. En este caso es la pandemia provocada por el COVID. Según datos estadísticos, se tiene que la pandemia ha generado una desglobalización de alrededor del 5,5%. Esto debido a que los países, en vez de apoyarse entre ellos y comunicarse y
ser como a manera de grupo para buscar una solución ante el problema, se empezaron a culpar unos entre otros, como es el caso de Estados Unidos contra China y contra Rusia. Bueno, eso sería todo. Paso con mi compañero. Buen punto. Siguiente, por favor. Como todo efecto, tiene sus consecuencias positivas y negativas. Hoy vamos a hablarles acerca de las positivas, las que vendrían a ser las ventajas de la globalización. Una de sus consecuencias es la extensión de la comunicación. Tiene sus partes buenas porque desde hace tiempo se ha venido dando, ¿no? Este caso. Poco a poco, las interacciones entre las personas a distancia se ha ido profundizando, aumentando en velocidad. Otra es la extensión de los derechos humanos. Al estar extendida la comunicación, la globalización, estos derechos se han podido expandir a países que antes estaban subdesarrollados o que no tenían tanta interacción culturalmente con otros lugares. Otra de estas consecuencias es el intercambio cultural. La interacción entre distintas personas genera situaciones a veces extrañas entre las culturas, como puede ser un europeo en la cultura asiática o en la cultura árabe, donde tiene que adaptarse. En la Siguiente, UNI lo por favor. vemos, en la UNI los veo todos los días, los coreanos en la cultura peruana, los coreanos en la cultura de la UNI. Dios mío, qué Así es. vergüenza me da. Ya. Esta es la otra cara de la moneda, ¿no? Vendrían a ser los efectos negativos o las desventajas de la globalización. El declive de las lenguas minoritarias. Al estarse dando la interacción, las personas se comunican y buscan la facilidad, entonces van a abarcarse o centrarse más en un idioma que ellos consideren prioritario, como vendría a ser el inglés comercialmente necesitado. También están, yo que sé, bueno, el chino, ampliamente usado en Asia, el portugués aquí en América, y esto genera que idiomas nativos podrían haber sido de pequeñas culturas, de pequeños pueblos, sean olvidados por sus habitantes, ya que al irse a las ciudades, ellos dejan de utilizarlos. Esto genera no solo que la lengua muera, sino que al morir la lengua, muere una cultura, porque esta lengua representa no solo el habla, sino toda la cultura, ¿no? Luego vendría a ser el intervencionismo extranjero, algo que se ve mucho con Estados Unidos, que es el caso más notable, al intervenir, ¿no? Ya han sido en la guerra de Vietnam, ya ha sido disculpa mi gato. Luego también ha sido en Ucrania contra Rusia, en donde se pudo ver un caso más complejo del que se podría hablar, porque había muchas guerras, más que todo de noticias, propagandas, un lado decía una cosa y el otro, pero ahí se pudo ver claramente. Otro caso también de Estados Unidos nuevamente es con Venezuela, en donde se criticó mucho tiempo el chavismo, pero a la hora de venderse el petróleo, bueno, pasamos al otro lado, ¿no? Donde dejó de ser tan grave. Y ya por último, quisiera hablarles de algo que está presente en nuestra realidad, la pérdida de la identidad nacional. Muchas veces se ven los jóvenes más afectados por las culturas extranjeras, las de Occidente, las nuevas modas, pondría en este caso el K-pop también, cultura de Asia, de Hollywood, las canciones, todo eso hace que uno pierda su sentido, su identidad. Con esto quisiera dar por finalizar mi parte y pasarle a mi compañero. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora yo continuaré con el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación. Siguiente, por favor.
Bueno, como ya lo había mencionado otros grupos, las tecnologías de la información y la comunicación son más conocidas como las TIC, las cuales crean nuevas formas de comunicación y también un fácil acceso al tratamiento de la información, ya que esto genera un gran impacto en nuestra vida, en la sociedad, ya que esto influye mucho. En cuanto a la tecnología de las TIC, tenemos, por ejemplo, podemos dar uso, nosotros las vemos a nuestro alrededor cuando, por ejemplo, estudiamos, buscamos información, hacemos uso de las tablets, de repente de una computadora, una laptop, un celular, entre otros. También podemos no solo hacer uso de estas tecnologías de información solo en los estudios, sino también en el trabajo, también usarlo de una manera también para divertirnos o también comunicarnos. Como un dato adicional a esto, Mark Prensky, un escritor estadounidense, señaló que en el 2001 acuñó el término de nativos digitales a las generaciones nacidas después, a finales del siglo XX, ya que en esa época la tecnología empezaba a llamar más la atención, empezaba a surgir mucho más. Y también señaló algo importante, dijo que estos nativos digitales, gracias a esta tecnología de las TIC, hacía que ellos cambien su manera de pensar. Y ahí tenemos una forma de ver cómo las TIC impactan, ¿no? Sobre todo en la generación actual que somos nosotros. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ahora vamos a ver la situación de las TIC en nuestro país. Por ejemplo, en el primer cuadro tenemos una estadística que le pertenece al INEGI. También podemos apreciar que durante el primer trimestre del 2022, en nuestro país, un 95% poseía al menos una TIC. También, por otro lado, el acceso a las TIC influye muchísimo el nivel de educación que tiene el jefe del hogar. Por ejemplo, ahí en el cuadro 2 vemos que el grupo que posee educación universitaria es el que tiene el 100%. En cambio, el grupo que solo posee primaria tiene un 86,7% en su grupo de acceso a las TIC. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, también apreciamos que, por ejemplo, en Lima Metropolitana, incluyendo al Callao, en el primer trimestre se observa un 97,1% en cuanto al acceso a la telefonía móvil, pero un 84,9% en el área rural. Y también tenemos que en cuanto al acceso a la computadora y el internet, en caso de Lima Metropolitana, es de un 53,5% y el otro de 76,2% respectivamente, lo cual hace una notoria diferencia con respecto al área rural, ya que el área rural solo posee un 8,6% en el acceso a computadoras y un 18,8% en el acceso al internet, lo cual también nos hace notar esa diferencia. Y vemos también que con respecto a los otros años, como a partir del 2020, vemos un incremento, sobre todo en el uso de las computadoras y en acceso al internet. Siguiente, por favor. No está. Bueno, para terminar, tenemos que definitivamente el uso de las TIC es fundamental en nuestra vida, ya que sin ella no podríamos realizar ciertas actividades para poder crecer, formarnos, tener nuevos aprendizajes y también comunicarnos a distancia a través de las redes sociales, también divulgar nuestra cultura sobre todo y también ahorrar tiempo. Por ejemplo, bueno, en muchos casos las clases virtuales de alguna manera sí ahorran tiempo, ya que ya no estamos empleando demasiado tiempo, por ejemplo, en el transporte público, entre otros. Y también el uso de las TIC también puede ser muy importante también para divertirnos. Ahora le paso a mi compañero. Dinámicas sociales a partir del impacto de la globalización. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, para empezar, definiremos qué son dinámicas sociales. Las dinámicas sociales es cómo van desarrollándose y evolucionándose en el tiempo
tiempo la sociedad. O sea, es decir, cómo las sociedades parten de una forma primitiva a una más desarrollada. Eso se evidencia en sus procesos económicos, culturales, sociales y políticos. Siguiente, por favor. Impacto de la globalización en la dinámica social peruana. Bueno, el siguiente, por favor. En el plano económico tenemos que el Perú tiene muchísimas relaciones con un centenar de países, donde también ha firmado acuerdos económicos. eh, disculpen, y esto también complementa económicamente. También podemos decir que ha firmado con tratados de libre comercio, y esto tiene como que una consecuencia, una participación activa en diferentes procesos internacionales. Las exportaciones. No, todavía. En las exportaciones también podemos decir que hemos impulsado de una manera eh, mejor, y eso mejora nuestros índices macroeconómicos. Siguiente, por favor. En el plano social y cultural, pues, nuestra sociedad ha adoptado otros modos de vida. Disculpen, por favor. eh, y otras costumbres, además de otras necesidades tecnológicas. Y esto se debe, pues, a la globalización, ¿no? A aportar nuestras propias culturas y costumbres. Eso nos aleja un poco de nuestra esencia y nos hace quizás diferente a los demás. Siguiente, por favor. Esta tendencia, pues, se puede expresar mediante tres procesos, ¿no? En el desarrollo internacional de la vida. Esto se debe al crecimiento de los medios de comunicación. Estos medios influyen muchísimo en las culturas de los países y de otros países. En la influencia tecnológica, bueno, al ser nosotros uno de los países que tiene también acceso a Internet, la influencia que conlleva esto también puede ser una causa de eso. Y la expansión de la homogeneidad del consumo, que se refiere a que podemos notar distintas partes de nuestro país que tenemos las mismas eh, eh, costumbres y quizás podemos cambiarlas. Eh, siguiente, por favor. Ah, no. Ya. Buenas tardes. Yo le voy a hablar más que todo de las ventajas, desventajas, también un poco de las tendencias, más que todo de la globalización social, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. En unas ventajas más que todo en el aspecto social es en que conocimiento de nuevas formas de vida. ¿Quién no ha escuchado de repente de Buda? ¿No ha escuchado de repente otro tipo de religión? Porque incluso si yo una vez estaba caminando y me dijeron un tipo de religión me decía, no, la forma femenina también tiene, o sea, tiene su esposa o algo así, su pareja, el Dios, y, o sea, diferentes formas de vida, diferentes formas de ver la vida, y esto también nos ayuda a abrir la mente, a no estar cerrado de repente de que esto sea verdad, sino que también de repente hay otras cosas que nosotros podemos rescatar, ¿no? Otra ventaja también, más que todo social, es la aparición de nuevas corrientes de pensamiento. ¿Alguien se había puesto a pensar qué hubiera pasado si de repente la corona Inglaterra no se hubiera enterado de lo que pasó en la Revolución Francesa? ¿Qué hubiera hecho? Posiblemente lo hubieran derrocado también a ellos. Entonces, no hubieran de repente, si no se hubieran enterado, de repente no hubieran tomado las medidas para que no pase eso, ¿no? Como pasó en Francia. Entonces, la comunicación es muy importante y estas nuevas corrientes de pensamientos que pueden existir, obviamente, para nosotros es nutricioso verlo, pues, ¿no? Entenderlo. Hay una mejora de condiciones de empleo y respeto, porque obviamente uno siempre busca su mejor economía, mejor bienestar. E incluso uno puede ver, pongamos, hay justo una persona cercana a mía, que es un profesor que hablaba mucho de conversación, me decía, yo trabajo para una empresa extranjera y me pagan en dólares y obviamente aquí vale más, entonces es como que gana más, ¿no? Entonces es también ver esa parte de libre comercio entre de precios, ¿no? Y poder también establecer una mejor competitividad, ¿no? También es algo muy importante. Entonces también mejora obviamente las condiciones de empleo. Un desarrollo de estilo de vida saludable.
¿Quién no tuviera de repente la tecnología en la mano? ¿Quién no sabría de repente, oye, no pongas de repente muchos alimentos de repente en el microondas, pongamos como plástico, ¿no? Estas cosas dañinas que a veces pueden salir gases, o de repente ciertas medidas que de repente uno ignora, ¿no? Porque es de repente algo más para las personas que están estudiadas, pero ahora con la tecnología toda la información está a la mano. Entonces, eso nos beneficia bastante y en el aspecto social también nos hace tener nuevas rutinas, nuevas formas de vida, nuevos pensamientos también, ¿no? Siguiente, por favor. Una desventajas de la globalización en el aspecto social, más que todo, son los conflictos de personas diferentes entre sí. Y esto aquí en Perú es muy claro. Si uno se pone a pensar, mayormente a veces uno ve en otros países que hay conflictos de repente, no, tú eres mexicano, yo soy latino, soy colombiano, o de repente entre chilenos y peruanos, ¿no? Pero algo que de repente nosotros hemos visto, y eso también no es tampoco ser ajenos, es que a veces nosotros mismos nos peleamos entre peruanos. No, tú eres cholo, tú eres, no sé, tú eres aymara, no sé, entre razas, tú eres negrito, tú eres blancón, no sé, y separan a veces esta parte de conflictos, ¿no? Entre personas diferentes entre sí, porque ya comienzan a estar así como que encapsulándose en ciertas características, ¿no? No, él es europeo, él tiene de repente mejor, él es mejor o algo así, ¿no? Tratan de meterlo en un cajoncito y no hay ese libro como que decir, todos somos personas, todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes y tenemos que juntarnos y aprovecharlos, ¿no? Y no buscar esa desunión, ¿no? En el segundo punto es más que todo es poca o nula diversidad cultural. Ya ha llegado un momento donde antes de repente tú mirabas, ¿no? Y habían de repente en nuestra historia misma, habían criollos, habían españoles y habían personas que de repente no tenían esa cultura. Se veía gran diferencia. Ahora tú le preguntas a cualquiera, ¿tú qué consideras? Yo me considero, pues, criollo, medio limeño, ¿no? O sea, casi todos como que ya se consideran más, más peruanos. Antes de repente era solamente cuando hubo la independencia, ¿quién se considera peruano? Pues los que estaban en la política, los que, más que todos los que estaban ahí, ¿no? Los criollos, más que todo, porque ni siquiera los campesinos no sabían que se había independizado, qué era la independencia. Entonces, se ve claramente que ya hay como una más, como que tú puedes decidir más o menos qué rescatar, pero como que todos ya no hay mucha diferencia en las culturas, ¿no? Hay muchas cosas que todos comparten. Tú puedes estar con tu amigo conversando y pueden tener parecidos gustos que de repente no son de tu misma cultura, pero tienen el mismo gusto, ¿no? Entonces, por eso hay poca o nula diferenciación cultural a veces. Siguiente. Acá voy a hablar sobre unos puntos más específicos más de las tendencias globales. Y esto porque creo que son muy significativas, ¿no? Pongamos, hay obviamente lo que vendría a ser una contaminación aumentante en el desarrollo. Mayormente, ¿qué pasa? Cuando hay una organización, todos tratan de producir, la competencia, todo esto, y a veces dejan mucho de lado la parte de repente de no pensar en el futuro de estos medios ambientes a veces. A veces muchos lugares dicen, no, yo voy a tal país porque me sale más barato, yo exploto, a mí no me importa porque no es mi país, ¿no? Entonces a veces pasa eso. Muchas empresas extranjeras a veces piensan como no tienen ese sentimiento de repente de responsabilidad, porque hay veces sí, empresas así, ¿no? O ven de repente más la ganancia y no ven que es algo como mutuo, ¿no? Yo doy, pero también el ambiente debe recibir para que siga su continuidad y se mantenga, ¿no? Entonces, esos son muy relevantes. También más que todo, la intensificación del nacionalismo. No sé si muchos han visto, pero últimamente salió un video del Congreso de Salvador, creo que es, donde el presidente se metió al Congreso con militares, todo eso de ahí, ¿no? Porque él tiene su idea como muy nacionalista, ¿no? De que no, yo quiero hacer esto y el Congreso no me está apoyando, entonces estoy haciendo esto. Entonces se ve muchas corrientes de eso, donde tú dices, yo voy a sacar cara por mi país. Entonces eso también se está viendo, es una tendencia global que se está notando últimamente, donde muchos dicen ya, no, yo estoy harto de la política porque ellos no piensan así en los peruanos, mi país es todo. Entonces bien, ya buscan eso, ¿no? Generar esa más que todo identidad y generar esa misma, que se identifiquen como por su nación. Entonces, también hay obviamente un aumento de los fenómenos meteorológicos graves, como se puede ver actualmente. El sol ya no te quema, ya te arde, ¿no? Es algo uno piensa y dice, oye, ¿qué está pasando? Antes yo me andaba de repente tranquilo
y podía estar normal, pero ahora tú caminas, te arde, ya no es tanto por el sofoco del sol, sino ya misma la contaminación y uno va sintiendo, uno recién va asimilando cuando ya las cosas están hechas, ¿no? Y entonces no debería ser así. Estos son unos 3 puntos de los 10 que están ahí, más que todo, para que no sea tan largo. Le paso con el siguiente compañero para que le siga hablando sobre los siguientes temas. Bueno, ahora vamos a ver 3 temas: sociedad del conocimiento, sociedad virtual y el consumismo. Siguiente, por favor. Bueno, primero tenemos la sociedad del conocimiento. Podemos leer que dice que la sociedad del conocimiento es una innovación de las tecnologías de la información. Mi compañera anteriormente ya nos habló de las tecnologías de información. Yo quiero hablarles un poco de la evolución que ha tenido pues, esas tecnologías. Yo recuerdo que en Perú antes había en la calle personas que alquilaban teléfonos celulares para que puedan hacer llamadas. Ahora pues las personas tienen un celular a la mano, ¿no? Incluso personas que no deberían tenerlo, ¿no? Hablando de niños y cosas así, ¿no? Luego también, por ejemplo, los locutorios. La gente iba a los locutorios a hacer también llamadas nacionales o internacionales y a recurrir al uso del Internet. Y bueno, ahora tenemos Internet en prácticamente todo, ¿no? En los televisores, en celulares, computadoras, tenemos Internet en prácticamente todo. Ahora, ¿por qué del conocimiento? Bueno, pues es obvio que al tener acceso a la información de prácticamente todo el mundo, pues es innegable que se pueda aprender de todo, ¿no? Por ejemplo, con los libros virtuales, pues ya no es necesario tener que comprar un libro en una librería. De hecho, ya no es incluso un impedimento que se agoten los libros o que tengas que ir a una librería a un libro tan demandado, por ejemplo, de un autor reconocido, y que te digan, no, es que ya el lote se me acabó, ¿no? Sino simplemente puedes comprarlo por internet y lo tienes a la mano, ¿no? Luego, por ejemplo, en las noticias, si algo pasa en Estados Unidos, en cuestión de minutos ya llega a todos los países. De hecho, algo que pasó con el coronavirus fue que pues estuvo claro que China quiso silenciar algunos casos hasta que ya se les fue de las manos. Y fue, pues, fue por efecto de que unos médicos, pues, alarmaron a la sociedad. Y fue por eso que, pues, el resto del mundo se enteró. Siguiente, por favor. Bueno, la sociedad virtual nos abre un campo nuevo en la identidad de las personas, ¿no? Porque nosotros tenemos una identidad física, que pues es nuestra cultura, es nuestra nacionalidad, nuestro idioma. Y luego también tenemos la identidad virtual, que pues eso se añade avatares, se añade la descripción que pongas en tus redes sociales, se añade el prestigio que tengas en las redes sociales. Y bueno, eso puede llegar a ser debate, ¿no? Si es algo bueno o algo malo. Por ejemplo, ahora mismo estamos en una sociedad virtual, estamos en una videollamada de Zoom. Esto hace que algunas personas pues no se vean forzadas al hecho de lo real, ¿no? Por ejemplo, lo real es que mi voz está sonando. Si estuviéramos en un salón, pues mi voz suena y no hay un modo que tú puedas silenciarlo. Por otro lado, aquí en el Zoom, pues puede que haya personas que me estén escuchando y otras que no, porque pueden silenciar, incluso pueden apagar mi cámara, pueden ajustar diversas cosas que en la vida real no se pueden. Luego, pues ya es inevitable hablar del metaverso en este campo, la sociedad virtual, ¿no? Porque pues, cuando ya surja de una forma más exponencial el metaverso, pues la sociedad va a ser plenamente virtual en el campo, ¿no? En ese campo del metaverso. Siguiente, por favor. Bueno, el consumismo. Creo que ya actualmente todos sabemos qué es el consumismo. Muchas personas padecen de este tema, ¿no? Y bueno, aquí yo quiero hacer una crítica, una fuerte crítica, diría yo, que es actualmente la tecnología, pues, nos lleva a una tendencia de inutilidad, ¿no? Por ejemplo, nuestros dispositivos, pues, prácticamente hacen todo lo que nosotros podemos hacer. Antes la gente, para acordarse de eventos, para acordarse de fechas de cumpleaños o algo así, las anotaban o recurrían a ampliar su capacidad de memoria para poder, pues, retener esta información. Ahora no es necesario que te acuerdes de nada, ¿no? Incluso llega a haber un momento en que esta tendencia a la inutilidad, como digo,
se exagera de un modo ya que parece una locura, ¿no? Por ejemplo, hay aplicaciones que te envían una notificación para que te recuerden de tomar agua, ¿no? Es algo increíble, es ya el nivel máximo de, pues, de algo tonto, ¿no? O sea, eso se entiende para personas que tengan alguna especie de anormalidad, ¿no? Y que quizás hay personas, esto es cierto, esto es una enfermedad, hay personas que no les gusta el agua, o sea, no son tolerantes a consumir agua y es algo, es una cuestión de salud, pero para las personas normales no se necesita una aplicación así, ¿no? Y la verdad es que es una aplicación que, pues bueno, existe y está para la mano de todos. Luego, bueno, el consumismo también altera un poco el mercado. En el lanzamiento del último dispositivo, bueno, el penúltimo dispositivo de la marca Apple, del iPhone, pues hubo tanta demanda innecesaria, incluso porque hay personas que no necesitan un celular nuevo, sino simplemente quieren estar a la moda y se compran un iPhone nuevo. Y pues hubo una escasez de chips, los chips que usan los iPhones, y pues hubieron personas que no recibieron el iPhone hasta después de meses de la compra de la reserva del dispositivo, y no como se dio en veces pasadas en las que el iPhone pues fue entregado de forma instantánea o en la fecha en la que te dijeron que te lo iban a dar. Bueno, eso es todo por mi parte. Creo que aquí llegó el fin de nuestra exposición. Gracias. Bien. Buen enfoque. Realmente este es un tema, ¿no? Y hemos aprendido bastante sobre la globalización. Me encantó una lámina que pusieron al principio, esa lámina en la que se planteaba que, a ver, ¿cómo se llama? La desglobalización, la pandemia COVID-19, ¿no? Esa lámina realmente merece ser tratada un poco más, porque en realidad la pandemia fue tan feroz que se cerraron puertos, se cerraron ciudades, se cerró todo y nadie se movilizaba. Y entonces se llegó a pensar, terminó la globalización, porque todos tenemos que mirarnos hacia adentro y vivir con lo que tenemos adentro, porque no salimos, no podemos traer nada de afuera. Inclusive se rompieron las cadenas de suministro de empresas tan importantes como Toyota, por ejemplo, ¿no? Y se afectó la producción. Acá mismo usted va a una tienda y todavía le dicen no hay repuestos, todavía no llegan. Estamos a la espera de repuestos. Tal vez ahora ya se ha dinamizado algo, pero no hay nada. Y bueno, por eso es que se decía que la globalización había terminado, ¿no? Entonces, el virus sigue, y ustedes sabrán, en China sigue, y allá tienen la tendencia de llegar o por lo menos plantean COVID-0, pero ese COVID-0 no lo pueden contener hasta ahora. Y entonces siguen fastidiándose, y si eso pasa allá, que son tan exquisitos cuidándose, ahora acá imagínense, pero allá sin, sin, sin dudas ni murmuraciones, cierran la ciudad completa, 30 millones de habitantes, 8 millones de habitantes, 20 millones de habitantes se quedan encerrados y movilizados. Inmovilizados. Bueno, hemos concluido aquí esta presentación, jovencitos. Realmente estoy bastante contenta porque creo que han escuchado el mensaje. Y el mensaje es mirar 360 grados. Lo han hecho adecuadamente y no dejen de hacerlo en todos sus cursos, ¿no? O sea, no miren así y planteenle a los profesor, seguro usted va a evaluar bajo sus parámetros de que miremos así, pero vamos a aprender a mirar así las cosas, ¿no? 360 grados porque ya no hay tiempo, tenemos que formarnos rápido y tenemos que ponernos al día, ¿no? Imagínense, pues, que estos chinos salgan de su país, gente de su edad venga acá al Perú a trabajar. No va a venir 20 chinos, no va a venir 50 chinos, va a venir millones de chinos. ¿Y qué va a ser de las generaciones peruanas, ¿no? Los jóvenes peruanos? Hay que estar preparados, miremos el mundo con entusiasmo, seamos emprendedores. No dejen de mirar el Facebook
Startup Uni, siempre, ahorita por ejemplo tengo un taller que ya comenzó y lo hemos hecho gratis para todos los que quieren concursar en el 8G, en el 9G de ProInnovate, Ministerio de la Producción. ¿Y saben cuántas startups están preparándose? Una. Solo una ha llegado a la convocatoria. Una. No sé si es porque es la época de exámenes en la uni, no sé si es porque es la época de exámenes en varios lugares, no sé si es porque las fechas de Navidad, pero solo una. Así que les dejo, terminamos la clase. Todos han asistido solo 15 alumnos. Vamos a terminar la clase y los invito, pues, miren el Facebook Startup Uni. Startup Uni. Y ojalá puedan asistir, aunque sea un ratito, aunque sea al final, ¿no? Contraseña. A ver, 5 5, 8, 9. Ya. Oh my God. No, ¿por qué no entra? ¿Por qué no entra? Ay, Dios. Uy. Código de seguridad. Ese código de... Oh, Dios. Dice que no puedo entrar. Correo URL. Mi correo URL está abierto. No sé. ¡Ah! ¿Por si no se puede entrar a Orce? ¿Pueden entrar a Orce? Quiero chequear los Voy a intentar, sistemas. voy a intentar. ¿Ah? Voy a intentar. A ver, por favor, pueden intentar. Caído, creo. Se ha caído, ¿no? Ush. No me deja entrar a mí tampoco. Sí, no puedo, Sí, no a puedo mí tampoco registrar no el me deja. sistema. Ok, bueno. Ok, demos por concluida la sala. Yo voy a registrar asistencia más tarde, lo intentaré. Ojalá que todo esté bien. Ha sido un gusto verlos, ha sido un gusto conocerlos. He aprendido mucho con ustedes. Me gusta su capacidad de mirar las cosas y, por favor, que este tiempo que hemos pasado juntos valga la pena. Recojamos nuestra historia, recojamos nuestro ADN, estas culturas que ustedes han puesto bien claro, cuánto de la cultura de las comunidades antiguas que todavía sobreviven, cuánto sabían ellos de medicina, por ejemplo, el uso de las hierbas naturales. Mucho por hacer. Jovencitos, mucho por hacer. Ha sido un gusto conocerlos. Solo me queda decirles feliz año, feliz fiesta, a cuidarte en extremo, sean felices, ¿no? Avancen siempre y siempre estaré a su disposición, a su servicio. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente. Felices fiestas. Hola, profesora. Pues. Profesora, Profesora, muchas gracias. Cuídese. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. ya se fue.